Amén, hermanos. Pues precisamente ahorita como estamos enfocados en el tema de las misiones, vamos a hablar ahorita en esta mañana de uno de los misioneros pues bastante, que tuvieron un ministerio muy grande en la iglesia primitiva. Estoy hablando del apóstol Pablo. Él fue pues uno de los primeros grandes misioneros que hubo en la iglesia. Y vamos a ver un pequeño fragmento dentro de estos viajes misioneros que él hizo, un viaje que hizo a una ciudad griega, donde él estaba predicando el evangelio también en ese lugar. Y vamos a ver que nosotros tenemos que ser una influencia para el mundo. Hoy en día pues está muy de moda, ¿verdad? Esto que en internet les llaman los influencers, que son personas que tienen un estilo de vida que realmente pues es un estilo de vida falso muchas de las veces, que promueven una idea equivocada de lo que en realidad es una forma de éxito. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces los jóvenes, muchas personas ven este modelo de vida y es algo que ellos quieren aplicar a su manera de vivir, pero pues es algo completamente falso. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en la palabra nos dice el Señor que nosotros tenemos que ser influencers al mundo. Tenemos que ser una luz al mundo, tenemos que anunciar a Jesús al mundo y nuestras vidas tienen que ser una influencia para que ellos puedan conocer al Señor. Entonces es un poco de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Hay un versículo que dice Primera de Pedro 2:12, podemos verlo ahorita comenzando con la palabra de Dios. Vamos a ver Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12, que precisamente nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces podemos ser una influencia y tenemos que ser una influencia por medio de una vida que le da la gloria al Señor. Y es que nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué existimos? Es una pregunta que se hace el mundo hoy en día. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de que esté en este lugar? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué estoy donde estoy hoy? El mundo pues responde esto de muchas maneras. Algunos dicen, bueno, tal vez estamos aquí para ganar dinero. Puede ser la meta de nuestra vida. Por un momento, pues puede satisfacernos, pero algo que nos dice la palabra es que definitivamente no nos va a llenar el dinero. Es algo que no nos va a satisfacer, es algo que nunca vamos a tener suficiente, y de hecho dice la palabra que el que ama el dinero nunca se va a saciar. Es un hueco sin fondo. Entonces, la meta de nuestra vida no puede ser ganar dinero. Casarme, amar a alguien, una relación personal, también a veces se ve desde este punto de vista. Bueno, tal vez el dinero no es lo más importante, el amor. El amor como el mundo lo presenta el 14 de febrero, ¿no? Una relación sentimental. Pues por un tiempo parecería que es todo lo que necesitas, sobre todo los jóvenes yo creo que pueden decir eso, pero igual es una falsedad. No es algo que te va a llenar. Es algo que las emociones cambian. No podemos basar nuestra vida, tomar decisiones de nuestra vida en base a emociones, porque las emociones cambian de un momento para otro. Entonces yo no puedo tomar decisiones importantes en mi vida basado solo en una emoción. Entonces una emoción no me va a llegar a ningún lugar estable. Entonces la razón para que existamos no es el dinero, no es vivir por las emociones. Vivir por los placeres es algo que intentó Salomón, nos dice en Eclesiastés. Dice que él no quitó ningún placer que su corazón deseara. Él le dio todo lo que quería a su corazón y llegó a una conclusión de que todo eso era vano. Por un momento lo hacía quizás contento, igual no duraba mucho tiempo esa satisfacción, pero sí puede traer consecuencias que nos van a durar mucho tiempo. La satisfacción dura un momento, las consecuencias pueden durar toda la vida. Y no solamente me afectan a mí, pueden afectar a todos los que me rodean también. Entonces, vivir por el placer no es algo para lo que Dios nos creó tampoco. ¿Para qué nos creó el Señor? Vamos a ver. Yo creo que ya lo sabemos todos de memoria, Juan 3:16. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos creó para que Él nos muestre su amor, para que Él nos pudiera amar. Y esto lo hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Él nos creó
para mostrarnos su amor. ¿Para qué también nos creó? Juan 10:10. Juan 10:10, vamos a buscarlo rápidamente. Juan 10:10. Ya vimos entonces, Él nos creó para que Él nos pueda mostrar su amor. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos creó para tener una vida en abundancia. Ahora, no malinterpretes la palabra abundancia. No estoy hablando de mucho dinero y de casas y cosas, porque ya vimos que el dinero no es el fin de nuestra vida. Sin embargo, ¿a qué se refería Jesús? Bueno, ¿se acuerdan cuando está hablando con los fariseos y les dice, ustedes son esclavos? Pero eran esclavos no de un gobierno, eran esclavos del pecado. Y les dice Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vida en abundancia es una vida que podemos vivir apartados del pecado, separados del pecado, siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que eso es una vida en abundancia? Porque es lo que dijo Salomón, quien intentó satisfacer todos sus placeres, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo al final de Eclesiastés? El fin de todo el discurso escuchado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Una vida en abundancia. ¿Quieres ser plenamente lleno? ¿Sentirte gozoso en todo momento a pesar de las circunstancias, los problemas? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Nos creó entonces para que nos muestre su amor. Nos creó entonces para darnos una vida en abundancia, guardando sus mandamientos. Y también para qué nos creó. Juan 1:12. Vamos a ver Juan 1:12. Juan 1:12 nos creó para tener una relación personal con nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo comienza con el regalo de la vida eterna. Para cumplir el propósito por el que Dios nos creó, todo comienza con conocer a Jesús. Todo comienza con tener una relación personal con Él. Y no vamos a poder tener una vida llena, plena, gozosa, hasta que no iniciamos esta relación personal con Jesucristo. Todo comienza con Jesús. Entonces, eso nos lleva al mes misionero. Acabamos de ver, ¿verdad? Ahorita un tema del amor por todos lados, el 14 de febrero. ¿Qué es el amor? El amor, pues el mundo dice, son las flores, los chocolates, las emociones. La palabra dice, el amor es decisión. El amor es hacer, como alguna vez dijo, me gustó mucho esta definición que dijo Josué en el seminario una vez. El amor es hacer lo mejor para los demás, aunque no sea lo mejor para mí. Lo mejor para Jesucristo era quedarse en el cielo, siendo adorado por millones de ángeles. Pero Él decidió entregar su vida, ser torturado, golpeado, escupido, desnudado, latillado, hasta morir en una cruz. No era lo mejor para Él, pero era lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros muchas veces no es predicar el evangelio, es incómodo, me pueden rechazar, no sé qué voy a decir, hace calor, hace frío, está lloviendo, no está lloviendo. Es incómodo, pero no es lo mejor para nosotros, es lo mejor para los que no tienen una vida plena, porque todo empieza con Jesús. Y eso es algo que sabía Pablo. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de Pablo. Vámonos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a ver esta historia mientras Pablo está en Atenas, una ciudad griega bastante famosa en uno de estos viajes misioneros que él está realizando. Y vamos a ver aquí el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice, y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, mira el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Pablo estaba en Atenas esperando a algunos discípulos que habían ido a otras ciudades cercanas. Pero dice la palabra que mientras él estaba en Atenas,
veía una necesidad muy grande, había mucha idolatría. Ahora, Pablo se pudo haber quedado sentado viendo a toda la idolatría y decir, pues ellos que no conocen a Dios, ignorantes, ¿verdad? Y pudo seguir su camino. Pudo seguir su camino, era lo más cómodo para él, no decir nada. Sin embargo, ¿qué pasó en el corazón de Pablo? Empezó a anunciar el evangelio, empezó a hablar en las sinagogas, empezó a ir a las plazas a predicarles el evangelio de Jesucristo a las personas que estaban en Atenas. ¿Qué nos dice la Biblia de las personas que están sin Cristo? En la pantalla, si pueden poner rápidamente 2 de Timoteo 2:26, por favor, vamos a ver otros versículos. Y mientras tanto, nosotros vamos a buscar 1 de Corintios 10:24. 1 de Corintios 10:24. ¿Qué nos dice? ¿Cómo están las personas sin Cristo? 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen. Bueno, está bien, vamos a poner el 25 y luego el 26 para tener la idea completa. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? Del diablo. Entonces no es porque sean ellos tomaron la decisión de ser ignorantes y no conocer a Dios. Y a veces tomamos esa posición, pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cuál era el problema de los griegos en Atenas? Ellos no habían oído, no había quien les predicara. Y por eso ellos no eran creyentes, muchos de ellos no eran creyentes. Entonces el problema es que nadie les había predicado. Dice que están esclavos a la voluntad de Satanás. ¿Cómo está el mundo en el que vivimos? ¿Cómo está Mérida? Vemos una Mérida sin problemas familiares, una Mérida sin problemas de adicciones de ningún tipo, ¿verdad? Mérida, gracias a Dios, es una bendición, un lugar donde podemos vivir pues con mayor tranquilidad que en otros países, en otros estados de México. Sin embargo, también es uno de los estados que tiene problemas más graves de alcoholismo, que tiene problemas más grandes de abuso, que tiene problemas muy grandes pues en desintegración familiar. Y también, ¿cuál es un problema? El mayor problema que tiene, que el porcentaje de creyentes es muy pequeño. Es como que entró Pablo a Atenas y vio la idolatría. Nosotros podemos ver en Mérida que hay una gran necesidad. Y ahora no es porque ellos decidieron ignorar a Dios, aunque bueno, en Romanos también nos dice que por medio de la creación nosotros conocemos a Dios y cada quien es responsable, ¿verdad?, de su decisión. Sin embargo, ¿qué pasó? Muchos de ellos no han nunca escuchado el evangelio. ¿Cuál es el problema principal? No han escuchado el evangelio. Y vemos un mundo destruido, un mundo en problemas, porque no conocen a Jesucristo. Y ahora sí vamos a ver 1 de Corintios 10:24. 1 de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Para Pablo, pues era más cómodo no hablarles de Cristo, quedarse quizás tomándose su juguito griego a la sombra, viendo todos los problemas que había en la ciudad. Ya vendrán otros a hablarles de Cristo. Era lo más cómodo. Podemos quedarnos nosotros igual viendo la necesidad en Mérida y decir, pues ya alguien más el Señor utilizará para predicarle a Cristo a esta persona. Era más cómodo. Pero ¿qué dijo Pablo? Empezó a predicarles el evangelio. No era lo más cómodo para él, pero era lo más amoroso para hacer. Era la manera de mostrarles amor. A veces decimos, yo no les hablo porque no quiero incomodarlos y los amo tanto que no quiero incomodarlos. Eso es egoísmo. Ellos no conocen a Jesús. Acuérdate, ¿con qué empieza? ¿Cómo pueden tener una vida plena? Todo comienza con Jesucristo. La mayor muestra de amor que puedes hacer por alguien es predicarle el evangelio, aun si lo rechazan. Esa semilla que siembras es la mayor muestra de amor. Incomodidad, sí, es incómodo, unos momentos quizás, pero yo creo que todos aquellos que están aquí es porque alguna vez alguien les predicó el evangelio, pasaste por un momento incómodo quizás, y después la venda te fue quitada de los ojos, conociste la verdad, y yo creo que estás agradecido por aquel que decidió pasar por ese momento incómodo para presentarte el evangelio. ¿Por qué? Te quita la venda, te quita el lazo del diablo y puedes estar en libertad. Es el mayor acto de amor. Pablo, ¿qué decide? Predicar el evangelio.
¿Cómo reacciono ante el pecado que está a mi alrededor? ¿Cómo reacciono ante la idolatría que hay a mi alrededor? Vamos a ver Proverbios 10:23. Proverbios 10:23. Proverbios 10:23. Dice Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Cómo reacciono ante el pecado a mi alrededor? ¿Me divierte? ¿Me burlo de los pecadores? Digo, qué bueno que no soy como ellos, como el publicano, ¿verdad? Y el fariseo. ¿O hay una necesidad que crea en mí para predicar el evangelio? Acuérdate, Pablo se enardeció de ver la idolatría que había en la ciudad, pero eso lo motivó no a hablar mal de los griegos, lo motivó a predicar el evangelio, a predicarles el evangelio. Así fue como Pablo reaccionó ante la idolatría que veía a su alrededor. Sabemos, la palabra nos dice, ¿cuál es el fin del mundo que no conoce al Señor? Pues es muy claro Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 21:8 nos dice que esta muerte es la muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, todos los que estamos aquí, pues yo creo que ya conocemos la mayoría de eso, ¿verdad? Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, pues entiendes eso. El mundo no lo conoce, el mundo no lo sabe. El mundo está en problemas porque no conoce el Evangelio, porque no conoce a Jesucristo. Todos aquellos que no crean que Jesucristo es el Señor, todos aquellos que no reciban a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, van a padecer una eternidad en el infierno. Lo crean o no lo crean, es la palabra de Dios. Y es la verdad. Es por eso que debe haber una necesidad en nosotros de predicar el Evangelio, de anunciarlo. Sí pasar por el momento incómodo, pero pues es lo más amoroso que podemos hacer por ellos. Vamos a regresar a Hechos. Continuar con nuestra historia. Vamos a ver qué más sucedió en este momento que Pablo estuvo en Atenas. Vamos a continuar leyendo. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Se molestó con el pecado. Pero dice, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían para predicarles el evangelio. Dice el 18, algunos filósofos de los epicúreos. Ahora, los epicúreos eran unos que decían, como no podemos llegar a conocer la verdad, entonces vamos a vivir la vida en placeres y vamos a darle a nuestra vida todo el placer que quiera porque pues no podemos conocer la verdad, así que el fin de la vida es el placer. ¿Suena parecido a alguna filosofía que hay en el mundo hoy en día? ¿No? Y luego dice, y los estoicos, ¿quiénes eran los estoicos? Los estoicos decían, el hombre es la fuente de toda verdad, humanismo. Solamente puedes conocer toda la verdad a través del conocimiento humano, es lo único que hay. ¿Te parece familiar a una filosofía de hoy en día? Hoy en día se ven como progresistas, pero son tan progresistas como el siglo I después de Cristo. No es nada nuevo, es algo que ya ha pasado antes. ¿Qué pasa? Era una filosofía apartada de Dios. ¿Por qué? Porque no habían escuchado el Evangelio. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjate que la respuesta de Pablo es predicarles el Evangelio. No fue pelear con ellos. Ustedes están mal. Ustedes no se acerquen a mí porque son pecadores. A veces podemos reaccionar así. Dice la Biblia que nosotros no nos tenemos que apartar del mundo. No me puedo encerrar en mi burbuja y no voy a hablar con nadie que no sea creyente. Tenemos que anunciar al mundo la verdad y es lo que hizo Pablo. ¿Cómo fue la respuesta de Pablo? Predicarles el Evangelio. No estoy diciendo, su pecado estaba bien, tampoco lo estaba diciendo Pablo. Lo que estoy diciendo es cuál es la respuesta. La respuesta es el amor de Cristo, predicarles el Evangelio. Vamos a seguir leyendo acá. Dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo,
¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos hablas? Dice aquí el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los griegos siempre estaban deseosos de escuchar algo nuevo, algo diferente, algo de sabiduría. La Biblia nos dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Ellos siempre estaban buscando un conocimiento nuevo, algo diferente. Y lo llevaron al Areópago, que el Areópago pues era este lugar que era un lugar donde se reunían, era una corte donde normalmente disertaban o discutían algunos asuntos. Toman a Pablo y lo llevan allá para escuchar, bueno, a ver, ¿qué nos quieres decir acerca de estas nuevas palabras que nos traes? Querían escuchar. Estamos empezando bien. Querían escucharlo, estaban dispuestos a escuchar lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Y qué hace Pablo? Versículo 20. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora fíjate lo que dice el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora Pablo empieza a explicarles, empieza a hablarles de Dios, de Jehová, del Creador, del Señor de los cielos y de la tierra. Aprovecha esta oportunidad para predicarles el Evangelio. Ahora, cuando le dan la oportunidad y lo llevan al Areópago, ¿qué hizo Pablo? Ay, no, qué pena. Ya me trajeron hasta aquí, yo quería hablar uno con uno, ¿qué tal si no me escuchan? Mejor luego hablo con ellos. Hay veces en que Dios nos va a poner oportunidades para predicar el Evangelio. Hay veces donde quizás se te va a acercar a algún compañero de tu trabajo y te va a decir: oye, ¿tú en qué crees? Ah, no, pues más o menos lo mismo que tú, porque no quiero entrar en problemas. Y ya. O algún compañero de la escuela: oye, ¿y por qué vas tanto a la iglesia tú? Ah, pues es que mis papás me llevan. O a veces si estoy orando por mis alimentos en la escuela y alguien me ve: oye, ¿por qué siempre estás orando? ¿Por qué inclinas tu cabeza cuando vas a comer? Ah, es una costumbre que tengo. Y pueden ser oportunidades que Dios nos está poniendo para empezar a platicar del Evangelio. Pero a veces en medio de las oportunidades nosotros decimos: uy, ¿qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si pasa un momento incómodo? Y otra vez, posiblemente vas a pasar un momento incómodo, pero se trata de amarlos a ellos. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 9? Vamos a buscar 1 Corintios 9, 20. Primera de Corintios 9, 20. Y yo te digo esto porque a mí me pasó muchas veces. Hoy en día me pongo a recordar muchos de estos ejemplos que te los digo son porque me pasaron a mí. Y yo recuerdo: Señor, pues cuántas oportunidades me diste, cuántas posibilidades me diste. Yo te cantaba: me aquí, envíame a mí, como joven en la iglesia. Y me dabas oportunidades y yo me espantaba. Y el Señor: ¿qué estás haciendo? Me acabas de cantar que te envíe y te pongo una oportunidad y ¿por qué no estás predicando mi evangelio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Corintios 9, 20. Dice acá: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. La palabra de Dios nos dice que la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo decía: todo lo que hago en mi vida es para que al menos uno se llegue a salvar. Esa era la meta. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Acuérdate, estábamos viendo, bueno, ¿para qué estoy aquí? Ya vimos: para que Dios me ame,
Ya vimos para poder tener una relación con Él, para tener una vida en abundancia, apartados del pecado. Pero Dios nos creó para predicar su evangelio. Dios nos creó para anunciar también las buenas nuevas a este mundo. Es uno de los principales trabajos que tenemos. ¿Cómo reacciono a la necesidad que hay a mi alrededor? La meta es que alguno pueda ser salvo. La meta es que conozcan a Cristo. Ahora, Pablo aquí está diciendo, me he hecho a los débiles como débil, me he hecho a los que están sin ley, a los que están con ley, como si yo estuviera con ley. ¿A qué se refería Pablo? Muchas veces cuando Pablo estaba con algunos judíos, él procuraba, pues siendo judío, él también a veces guardaba algunos de los mandamientos de la ley con los judíos para que lo escucharan. Ahora Pablo sabía, yo sé que Cristo murió por mis pecados, ¿verdad? Y que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Está en Gálatas, está muy claro, Pablo lo sabía. Pero él sabía que también muchas veces, si él no guardaba algunas de estas cosas delante de los judíos, ellos no lo iban a escuchar. También sabía muchas veces que si llegaba con un gentil como un judío de judíos, fariseo, tampoco lo iban a escuchar. Ahora, no está diciendo entonces que había que pecar. No está diciendo que yo tengo que entrar, bueno, voy a ir entonces a un bar para predicarle a los que están en el bar. No está hablando de eso. También nos dice la palabra que no participemos del pecado, ¿verdad? Dice que no nos embriaguemos con vino, hay disolución en eso. Es muy claro el Señor. No hay que participar en las obras infructuosas de las tinieblas, hay que reprenderlas. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que tenemos que ver que nuestra meta es que escuchen el Evangelio. Muchas veces nosotros podemos presentar el Evangelio de una forma que es más posible que me escuchen. Y otras veces yo puedo hacer cosas que puede ser una ofensa. Por ejemplo, ahí les doy un ejemplo. Siempre les digo esto a los hermanos cuando estamos en el curso de discipulado. Cuando yo estaba en la universidad, pues ustedes saben que los católicos tienen una tradición que en la vigilia ellos no comen carne de res, ¿no? Y es algo que ellos guardan pues con respeto. Ahora, pues yo estaba en la carrera y entonces fuimos una vez a comer unas hamburguesas y llegamos ahí donde está el mostrador con las hamburguesas y ya todos fueron y pidieron, no, pues mi hamburguesa de pescado, no, pues yo la pido de pollo. Y yo la vi y dije, bueno, yo quiero una Extreme con doble carne y tocino, porque se veía muy buena. Y todos se me quedaron viendo, oye, pero ¿te vas a comer la hamburguesa? Sí, me la quiero comer. Ok, y ya la pedí, todos estaban ahí platicando, me estaba comiendo la hamburguesa y me dijo una de ellas, oye, pero pues es pecado, no debes de comer carne en vigilia. Y yo le expliqué, bueno, mira, es que pues yo creo que la palabra de Dios nos dice aquí que todo lo que nosotros comemos con acción de gracias, pues es limpio y que lo podemos comer. Ok, ¿qué pasó después? Cuando yo le quise presentar el evangelio, ella me dijo, pues es que, ¿sabes qué? Suena bien lo que dices, pero como comiste carne de res y no debemos de comer carne de res, entonces yo no te quiero escuchar. Luego, en otra ocasión, si quieres, me hablas, pero no quiero escuchar. Una hamburguesa de doble carne con tocino fue una piedra de tropiezo para que me escuchara del evangelio. ¿Y qué dice Pablo? Si el comer carne va a hacer que mi hermano tropiece, mejor no como carne. ¿Verdad? El reino del Señor es más que comida y bebida. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues quizás mejor me hubiera comido una hamburguesa de pollo, viendo el contexto, viendo la situación, sabiendo que puedo comer la Extreme sin ningún problema. Pero ¿cuál era la meta? Que al menos uno sea salvo. Si yo llego a predicarle el evangelio a un familiar que yo sé que es muy devoto quizás a una tradición católica, y llego diciéndole, todo eso está mal, estás mal, eso es pecado, hay que destruir todo eso. Ahora mira, déjame te explico lo que dice el Señor de amor. Me estoy cerrando la puerta. ¿Cuál es la meta? Que al menos uno se salve. Ahora no estoy diciendo que está bien, es idolatría, 100%, está mal, es pecado. Pero la meta es que escuchen el evangelio. Y una vez después de escuchar, cada quien tiene que hacer su decisión. Eso es verdad. Pero hay que presentar el evangelio. Y es de lo que Pablo estaba diciendo. No estaba diciendo, voy a participar en su pecado. Él decía, hay que presentar el evangelio. ¿Cómo reaccionaba a su necesidad? Mira el versículo. Vamos a regresar a Hechos. Aquí en Hechos, donde estábamos, Hechos 17, versículo 23. Estaba la ciudad de Atenas sumida en la idolatría, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido.
Pablo ve esta escultura al Dios no conocido y él aprovecha esa oportunidad para presentarles el Evangelio. Les dice, ese es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y empieza a explicarles quién es el Señor. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, Él es el creador de todo. Él puso el tiempo. Estamos sujetos al tiempo porque Él lo creó. Estamos sujetos en este espacio porque Él lo creó. Él es el dueño de todo. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Fíjate, Él creó al hombre para que el hombre busque a Dios. Mira qué verdad tan grande estamos viendo acá. Dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Y Dios está trabajando muchas veces en el corazón de las personas. A veces llegamos a predicar. No sé si les ha pasado cuando salimos a veces el sábado, llegas con alguien. Hola, mira, tengo un mensaje de la palabra de Dios. ¿Te gustaría? Tienes unos 5 minutos para que te explique, pues, cuánto amor tuvo Dios por nosotros por medio de Cristo. A veces te dicen, sí, pasa a mi casa, siéntate. Una vez me pasó que llegué en Cauquel a una casa y me sentí como Cornelio de que llegué y me dijeron, pasa, siéntate. Y entonces estaba toda la familia a mi alrededor. ¿Qué nos vas a decir? Y estaban los papás y los tíos y los nietos y todos así escuchándome. Y yo, ok, y les empecé a predicar el evangelio y todos recibieron a Cristo. Es algo nunca me había pasado. El Señor ya estaba haciendo una obra que yo no sé. Hay que ver dónde el Señor está trabajando y unirnos a lo que Él está haciendo. El Señor es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros solo somos una voz. Nosotros no tenemos el trabajo de convencer a nadie. Nosotros solo tenemos que ir donde Dios está trabajando y predicar el Evangelio. Entonces, cuando Dios me dé una oportunidad de presentar el Evangelio, posiblemente Dios ya está haciendo algo ahí. No tengas miedo, no tengas pena. El Señor es el que hace la obra. Solo somos unos labios, solo somos una boca. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechó la oportunidad para empezar a predicarles el Evangelio utilizando esta estatua al Dios no conocido. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, también como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Fíjate, utilizando también un poco de su poesía tradicional, Pablo les está mostrando, bueno, el creador es Dios y nosotros descendemos de esta creación que hizo Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Les está diciendo, las esculturas y todo eso no son Dios. Todo lo que nosotros vemos que puede ser Dios no es, está atacando su idolatría. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Empieza a explicarles también el problema del pecado. Cuando estamos presentando el Evangelio hay que presentar el pecado. Es de los primeros puntos que hay que tratar con el no creyente. Ahí les está diciendo que Dios va a juzgar por medio de Cristo a todos. Por eso uno de los primeros puntos cuando evangelizamos es decirles Romanos 3:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso hay que ser muy claros. Porque aquel que no acepta que es pecador no ve su necesidad de un Salvador. ¿Verdad? Si le preguntas a alguien, ¿eres pecador? No, yo nunca he pecado. Y le enseñas en la palabra, pero mira, es que dice la Biblia que por cuando todos pecaron, que si dices que no eres pecador, estás diciendo que Dios es mentiroso. ¿Has pecado? No, nunca he pecado. No puedes continuar con el Evangelio, porque el primer punto es presentarles la necesidad del Salvador por medio de reconocer su pecado. Pablo empieza a explicarles esta justicia de Dios, el juicio de Dios, y les empieza a decir también que el mundo va a ser juzgado por el varón que se levantó de los muertos. Empieza ahora a presentarles a Cristo. El único camino es Cristo.
¿Pueden poner en la pantalla Juan 14:6, por favor? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Cristo. Hay que ser muy claros cuando estamos presentando el Evangelio. Acuérdate, nosotros no convencemos a nadie, pero sí tenemos que conocer qué es lo que estamos presentando. Tenemos que saber que les estamos presentando el Evangelio. Y uno de estos puntos es que solamente la salvación está a través de Cristo. Solamente en Él hay salvación. Vamos a volver ahora a nuestra historia en Hechos. Dice, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿qué oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos. Una vez más, solo somos mensajeros. Algunos se van a burlar. Va a pasar, dice la Biblia. El camino que lleva a la perdición es ancho. El camino que lleva a la salvación es angosto. Y pocos son los que se salvan. Pocos son los que entran por ella. Muchos te van a rechazar. Muchos no van a escuchar. Muchos se van a burlar. Dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente por Cristo Jesús va a padecer persecución. No esperes que el mundo te aplauda por salir a presentar el Evangelio. Es un costo que hay que contar, que hay que llevar. Solo somos mensajeros, pero mira el siguiente versículo, 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Fíjate, el encargado del Areópago creyó. ¡Qué bendición tan grande! Imagínate que ahora el Areopagita te da la oportunidad de ir cada que quieras a presentar el Evangelio ahí. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hubo fruto. Muchos no van a escuchar. Va a haber algunos que sí van a escuchar. Y va a haber una semilla que va a ser sembrada en el corazón de aquellos que escucharon. Solo somos mensajeros. Tenemos que dejarnos utilizar por Dios. No tengamos miedo. El Señor es el que está haciendo la obra. Él nos va a capacitar. Si nos llama, Él nos va a capacitar. Y si nos llama es porque también Él ya está haciendo una obra detrás. A veces nos toca sembrar. A veces nos toca cosechar. Pero en cualquiera de los dos casos hay que evangelizar. Si no te toca cosechar, quizás en ese momento no recibió a Cristo, se quedó la semilla en su corazón. Dios va a empezar a trabajar en su corazón. En algún momento puede quizás recibir a Cristo. Cuando estamos predicando, la única manera en que nosotros perdemos es si no evangelizamos. Porque si predicas el Evangelio a alguien, ¿qué va a pasar? Puede ser que reciba a Cristo. Si recibe a Cristo, gloria a Dios. Cambiaste su eternidad para siempre. Si no recibe a Cristo, bueno, hay una semilla sembrada y ya estás haciendo coronas en el cielo. La única manera en que puedes perder hablando de evangelismo es cuando decides no evangelizar, como cuando Dios me dio todas estas oportunidades y yo me hice para atrás. Hay que aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para evangelizar, para trabajar en su obra. Vamos a terminar viendo Romanos 10:14. Algo le pasó al reloj porque empezó a hacer muy rápido, empezó a avanzar. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No han escuchado el Evangelio. Ese es el principal problema que tienen. Y es un problema que está en nuestras manos compartir. En la escuela donde estás, Dios te puso en una razón en esa escuela. En el trabajo donde estás, Dios te puso por una razón en ese trabajo. Con tus vecinos, Dios te puso con esos vecinos por una razón. Hay que anunciar el Evangelio. Ahorita es el mes de misiones, es una gran oportunidad. Nosotros no podemos ir a Albania, no podemos ir a Etiopía, no podemos ir a España. Podemos apoyar a nuestros hermanos que están cumpliendo con el llamado del Señor, apoyando a misiones, orando por ellos sobre todo.
pero también tenemos que cumplir con nuestra parte como misioneros, donde Dios nos ha puesto. Si ya sabes del Evangelio, sabes más de la palabra que el 95% del mundo. Y ya tienes una responsabilidad para compartir lo que sabes con los demás. Vamos a obedecer al Señor y como dijimos, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.